Hola amigos, soy Lisa Vukovic y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy hablaremos sobre las raíces ocultas de la inestabilidad global, un poco de teoría conspiranoica. Durante las últimas décadas, el discurso público sobre el clima ha estado dominado por una narrativa casi monolítica que atribuye el calentamiento global exclusivamente a la actividad humana. Sin embargo, una observación más detenida de los fenómenos en curso globales revela una realidad mucho más compleja e inquietante. El planeta no solo se está calentando, sino que está experimentando un incremento sin precedentes de inestabilidad climática. Esa turbulencia es de tal magnitud que los climatólogos se enfrentan a un obstáculo de raíz epistemológica fundamental: la imposibilidad de crear modelos matemáticos fiables. La razón es simple pero devastadora. Lo que está ocurriendo no tiene precedentes en el registro histórico reciente, y la ciencia, basada en la extrapolación del pasado, se encuentra ciega ante un futuro que no se parece a nada conocido. Las consecuencias de esta inestabilidad ya se están proyectando en escenarios que rozan lo apocalíptico. La pérdida acelerada de las capas de hielo polares, con una reducción del 15% en los últimos años, anticipa una subida del nivel del mar de entre 7 y 10 metros si la tendencia persiste. Esta cifra, abstracta en apariencia, se traduce en la sentencia de inhabitabilidad para megápolis costeras como Calcuta, Bombay, Lagos o Shenzhen, no solo por la inundación física, sino por la combinación letal de humedad y calor extremo que hará la vida imposible incluso antes de que el agua reclame el territorio, domine todo el territorio. Se estima que para 2035 un aumento de la temperatura global de 3 a 4 grados podría desencadenar un deshielo súbito en Groenlandia y la Antártida, vertiendo tal cantidad de agua dulce en los océanos que la corriente del Golfo colapsaría. El resultado sería una paradoja brutal: un enfriamiento repentino de Europa Occidental, cuyo clima templado se transformaría en un régimen continental extremo, para el cual sus infraestructuras, diseñadas para inviernos suaves, no están preparadas en absoluto. Ante este panorama, la cuestión migratoria adquiere también una dimensión importante y casi trágica. Las proyecciones indican que alrededor de 2.000 millones de personas se encontrarán en zonas de riesgo, en zonas de desastre. La idea de que las naciones en desarrollo podrán gestionar semejante éxodo es una ilusión realmente, porque no existen los recursos económicos ni la capacidad logística para salvar a estas personas. Los supervivientes se desplazarían hacia el interior de los continentes, generando un fenómeno que la geopolítica contemporánea apenas empieza a considerar y a vislumbrar. Se puede establecer un paralelismo histórico con el Mediterráneo de los siglos XV al XVIII, un periodo que el historiador francés Fernand Braudel calificó como un auténtico infierno social. En aquel tiempo de transición, las viejas estructuras feudales se habían derrumbado, pero el capitalismo moderno aún no se había consolidado como un nuevo orden, dejando a la población en un vacío en todos los sentidos, sin esperanza de supervivencia. La única vía de escape, como se señaló entonces, no era individual, sino colectiva, y a menudo tomaba la forma de lo que hoy llamaríamos crimen organizado, pero que en aquel contexto no era más que un mecanismo de autodefensa en un mundo sin ley. Lo que se avecina es una reedición a escala global de ese infierno, una frontera sangrienta que dividiría a la humanidad entre los condenados, abandonados a su suerte, y aquellos capaces de abrirse paso mediante la formación de bandas organizadas. Sin embargo, para comprender la verdadera naturaleza de esta crisis, es necesario que nos cuestionemos acerca de las verdaderas razones de todo esto. El calentamiento global sí es un hecho, pero sus causas son mucho más profundas y podrían no ser las que comúnmente se nos presentan. Existe una dimensión geológica y cósmica que la ciencia dominante, a menudo sesgada por intereses políticos y económicos, tiende a ignorar. El planeta está entrando en el 25º ciclo solar y no pocos científicos independientes advierten que, en contra de la alarma por el calor extremo, nos aproximamos por el contrario a un gran periodo glacial.
La historia de la Tierra es la de una larguísima era de hielo, 80-90 mil años, interrumpida por breves veranos interglaciales de apenas 10.000 o 15.000 años. Nuestro verano eterno de los últimos 12.000 años se ha prolongado ya más de lo esperado. Vivimos literalmente a crédito. Y a este ciclo se superponen patrones aún más gigantes, como el movimiento del sistema solar a través de la galaxia, que impone un ritmo de cataclismos de 70 a 72 millones de años, coincidiendo con extinciones masivas y un pico de actividad sísmica y volcánica. Aunque el máximo de este ciclo está aún a millones de años en el futuro, la entrada en el llamado brazo galáctico ya ha comenzado y sus efectos empiezan a ser perceptibles. La llamada sexta extinción masiva, atribuida por muchos intereses a la acción humana, es en realidad una manifestación de todos estos ciclos donde la influencia del ser humano, aunque sí existe, es mínima. Mucho más impactante para la civilización actual son los ciclos de precesión, los cambios en el eje de rotación de la Tierra que operan en lapsos de 12.000 a 13.000 años. La última gran reestructuración planetaria ocurrió precisamente hace unos 11.000 años y quedó grabada en los calendarios de las culturas ancestrales. El inicio del calendario indio, el babilónico y el sirio coinciden en esta fecha, el momento en que la corriente del Golfo irrumpió en Europa Occidental, transformando su paisaje, y el Oriente Medio se sumió en una nueva realidad. Lo más importante es que a principios de los años 90 del siglo XX, nuestro planeta entró en una nueva fase de transformación cíclica global. Esta transición se manifiesta en el aumento de las vibraciones terrestres, la alteración de la resonancia Schumann, la desaceleración orbital y significativamente en el calentamiento real del núcleo terrestre. Y esta es la verdadera causa del calentamiento que hoy observamos. Una escalada de desastres naturales que los geólogos constatan en el incremento de terremotos y erupciones volcánicas, como ya decíamos, pero que la narrativa oficial se niega a integrar, pues desmonta el paradigma del control y la culpa humana sobre el clima, necesaria para construir esta narrativa que ya todos conocemos, antihumana, y abrirle la puerta al transhumanismo y a todo lo demás. Este fenómeno no es solo geofísico, tiene una repercusión directa en el tejido social y étnico del mundo. En los años 80, una estructura de investigación de la Unión Soviética conocida como ROMP, dedicada a la predicción de desastres naturales y sociotecnológicos, ya había anticipado esta evolución. Tras la desaparición de la URSS, sus análisis fueron marginados y escondidos, pero los pronósticos resuenan hoy con una precisión inquietante. Según estos estudios, la fase más intensa de la transformación planetaria, que se extendería aproximadamente hacia 2030-2031, implicaría un desplazamiento de la órbita terrestre con consecuencias que exceden toda la experiencia colectiva de nuestra civilización. Lo más alarmante es que estas perturbaciones se acompañarían de un proceso destructivo del código genético humano, una pérdida del potencial del sistema inmunitario, de la inteligencia, incluso de lo que podríamos denominar el alma de las generaciones futuras, algo que ya estamos viendo hoy. A la luz de todo esto, muchos de los fenómenos actuales adquieren un cariz diferente. La crisis migratoria de Europa no es un accidente o un mero producto de la desigualdad, sino una estrategia a largo plazo. Décadas antes de que el informe que hemos dicho saliera a la luz, ya existían planes para facilitar el trasvase masivo de población desde África hacia el norte, incluyendo proyectos de túneles bajo el estrecho de Gibraltar, y el objetivo nunca fue la integración de estos migrantes, sino la implantación de un modelo de vida parasitaria y criminal como herramienta de desestabilización y control de una zona que parecía un bastión de estabilidad en el mundo. El verdadero premio geoestratégico, sin embargo, no es Europa, no es para Europa. La mirada de las élites globalistas se dirige hacia Eurasia septentrional, un vasto territorio rico en recursos y relativamente estable, concebido como una zona de refugio y control para los próximos 2 o 3 siglos. Cuando los efectos de esta transformación planetaria de la que estamos hablando se recrudezcan. Para doblegar, para dominar este espacio, no se confía en la invasión militar directa, sino en una combinación de caos
y corrosión interna. Los factores de riesgo identificados son la regresión a una formación social feudal oligárquica, la existencia de una élite compradora y éticamente degradada, la lumpenización de la población, su mitologización y una alarmante analfabetización técnica de la clase gobernante. En este contexto de descomposición se vende la ilusión de un nuevo salto tecnológico como solución a todos los males. Pero la idea de una sexta revolución tecnológica es un espejismo, un culto a nada. La historia demuestra que la tecnología no determina el desarrollo social, sino que todo esto es al contrario. Es el sistema social dominado por los intereses de la clase dirigente el que decide qué inventos se convierten en innovación y cuáles se descartan o se guardan como meros juguetes, tal como ocurrió con los ingenios mecánicos en la antigüedad esclavista. Lo que hoy se nos presenta como revolución biotecnológica, nanotecnología, inteligencia artificial, economía verde, carece de un núcleo tecnológico que funcione como motor de un nuevo ciclo de prosperidad. Son tecnologías que no generan un crecimiento económico real ni mejoran la calidad de vida, sino que se imponen por decreto administrativo y se sostienen con subsidios masivos. Su función no es impulsar el progreso, sino establecer un nuevo sistema de control financiero y administrativo para toda la población. De hecho, el llamado Gran Reseteo, postulado por figuras como Klaus Schwab, implica abiertamente un abandono del concepto mismo de crecimiento y calidad de vida. Se promueve una economía de decrecimiento planificado, un empobrecimiento general administrado bajo el eufemismo de downschooling. No es una revolución tecnológica, sino administrativa y antitecnológica, un retorno consciente a un orden preindustrial. La cuarta revolución industrial, en los términos de Schwab, él lo confiesa directamente. No se trata de cambiar el mundo externo, sino de cambiar la naturaleza humana misma. Las tres revoluciones anteriores transformaron las condiciones materiales del ser humano. Esta aspira a reprogramar al ser humano, a despojarlo de su historia, su inteligencia y su autonomía. Por eso, el paradigma cultural que se promueve es el del Renacimiento del siglo XV, pero no el del humanismo y el arte, sino el del mundo gobernado por dinastías de banqueros. Se invita a una regresión histórica disfrazada de futuro donde un 10% de la humanidad usará tecnologías avanzadas para gestionar y controlar un mundo donde el 90% restante será expulsado a una existencia neopastoril sin industria, sin democracia y sin el conocimiento acumulado durante los últimos 4 siglos o más. La meta es clara: borrar la era industrial y el sujeto social que ésta creó para imponer un orden arcaico revestido de un barniz digital. En conclusión, la crisis climática, la desestabilización social y el bloqueo del progreso técnico no son cosas aisladas, son manifestaciones convergentes de una tormenta perfecta donde un ciclo planetario de transformación inevitable es muy bien aprovechado por las élites y exacerbado por un proyecto de dominación oligárquica. La narrativa simplista de que la culpa es del ser humano por las emisiones de carbono, por la carne, por los carros, por todo, sirve para ocultar la impotencia entre las fuerzas telúricas y cósmicas a tiempo que legitima las medidas de control social y desindustrialización que configurarían un futuro de servidumbre para la gran mayoría de nosotros. La compresión de estas raíces ocultas es el primer paso para dejar de ser espectadores pasivos de un destino que nos imponen y comenzar a imaginar una respuesta colectiva que no pase por ser un suicidio civilizatorio. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Chao.